Bienvenido a Eco Escuchado, el canal donde las historias no solo se cuentan, sino que se sienten, donde el drama no es ficción, sino espejo, y donde el amor, el poder y la traición se entrelazan hasta dejar al espectador sin aliento. Había una vez una mansión en la colina más alta de la ciudad. No era solo una casa, era un símbolo, un monumento al control, a la ilusión de la perfección. Sus paredes de mármol italiano, sus techos con molduras francesas y sus jardines diseñados por un paisajista suizo no eran para vivir, sino para impresionar. Y esa noche, en vísperas del cumpleaños número 60 de su dueña, Patricia Valdés de Montero, la mansión ardía en luces, como si el mismísimo cielo hubiera decidido rendirle homenaje. Los invitados llegaban en autos negros con vidrios polarizados, mujeres con vestidos de diseñador que costaban más que un año de salario promedio, hombres con relojes que marcaban no solo la hora, sino el estatus. Había champán francés que nadie bebía del todo, caviar que servía solo para fotografiar, y música clásica que sonaba como fondo para conversaciones calculadas. Todo estaba controlado, todo era fingido. Incluso la alegría en medio de ese teatro de apariencias. Caminaba Esteban Montero. A los 45 años, era el rostro visible del imperio que su padre construyó con sudor y decisiones difíciles. Pero ya no era el mismo hombre que años atrás negociaba con firmeza en la bolsa o defendía a su equipo en reuniones de emergencia. Desde la quiebra de una de sus empresas secundarias, un error que lo sumió en una depresión silenciosa, Patricia había entrado en su vida no como suegra, sino como salvadora. Lo rodeó de halagos, le recordó su sangre noble, le dijo que solo ella veía su verdadero potencial, y en su debilidad, Esteban se aferró a ella como un náufrago a una roca. Ahora se movía como una sombra, sonreía con los ojos muertos, asentía sin pensar, y atendía a su suegra como si fuera un monarca al que debía adorar. Le acomodaba el chal de cachemira con una delicadeza exagerada. Le ofrecía su brazo con una reverencia casi servil. Le retiraba un mechón de cabello con la punta de los dedos, como si temiera mancharla con su toque. Cada gesto era una declaración pública. Yo pertenezco a ella. Y en ese acto de sumisión, había renunciado a sí mismo. Laura, su esposa desde hacía 20 años, lo observaba desde el rincón del salón donde servían los postres. Sentía una vergüenza tan profunda que le dolía el pecho. No era solo por la escena patética que daba su marido, era por la traición silenciosa que llevaba años acumulándose. Patricia nunca la aceptó. Desde el primer día, la D.Q. era una chica de barrio sin clase, que no entendería jamás el mundo de los Montero, que su sangre no era lo suficientemente noble para estar en esta familia, y Esteban, en lugar de defenderla, callaba. Peor aún, asentían. Laura había intentado advertirle semanas antes. Esteban, ¿no ves lo que hace? Te aísla de todos, incluso de mí, le dijo una noche, con lágrimas en los ojos. Él la miró con tristeza, pero negó con la cabeza. Tú no entiendes. Ella es la única que cree en mí. Y con esas palabras, cerró la puerta no solo de su habitación, sino de su corazón. Pero esa noche iba a ser diferente, porque el destino, a veces, espera en el bolsillo de un teléfono olvidado. En medio del brindis oficial, el móvil de Esteban vibró. Era su madre, Rosa Gutiérrez, 72 años, viuda desde hace 30. Costurera mujer de manos ásperas y corazón inmenso. Vivía en un pequeño departamento de 2 cuartos en el barrio San Isidro, donde las calles no tienen nombre, solo números, y donde la fiesta más grande del año es el cumpleaños del santo patrón Rosa. Llamaba todos los sábados a las 9 de la noche. Era su ritual. Solo quería oír la voz de su hijo, preguntarle si había comido bien,
recordarle que al día siguiente era domingo, y que la cena los esperaba como siempre: sopa de firios, pollo asado y ese postre de manzana que tanto le gustaba cuando era niño. Esteban miró la pantalla, vio mamá y una oleada de irritación cruzó su rostro. En lugar de salir a atender la llamada, la contestó allí mismo, en medio del salón, con voz en alto, como si quisiera que todos supieran que ya no tenía nada que ver con ese mundo. «Sí, ¿qué quieres?», dijo, con tono seco, casi burlón. Al otro lado, Rosa, con su voz suave y cansada, apenas logró decir: «Hijo, solo quería desearte buenas noches». Él la interrumpió: «Deja de llamarme para fastidiar. No necesito nada de ti. Estoy celebrando con la única mujer que me ha apoyado de verdad en la vida». Hubo un silencio al otro lado, un silencio tan denso que se podía oír el reloj de pared de su humilde sala. Y entonces, como si quisiera sellar su propia condena, Esteban miró a Patricia, que lo observaba con una sonrisa satisfecha, y dijo: «Amó más a mi suegra que a ti, Ann». El salón entero se paralizó. Incluso la música pareció detenerse. Algunos invitados bajaron la mirada. Otros intercambiaron miradas incómodas. Laura cerró los ojos. Quiso desaparecer. Pero lo peor no fue el comentario. Fue que Esteban lo dijo con orgullo, como si fuera una victoria al otro lado de la ciudad. En su sala modesta, Rosa no lloró, no gritó, solo dejó caer el teléfono. Su rostro se volvió pálido, sus manos temblaron, y por primera vez en su vida sintió que el amor de una madre tenía un límite. No en el perdón, sino en el dolor. Pero la noche aún no había terminado. Minutos después, Patricia tomó una copa de cristal tallado, tocó suavemente con una cucharita de plata, y, con una sonrisa triunfal, alzó la voz: «Queridos amigos, tengo una noticia maravillosa. Mi querido Esteban, en un gesto de gratitud infinita, ha decidido dejar en mi nombre toda su herencia, sus empresas, sus propiedades en la costa, sus inversiones en Europa, sus cuentas en Suiza. Todo pasará a ser exclusivamente mío». Hizo una pausa dramática, disfrutando del murmullo que recorrió el salón. Ni su esposa ni su madre recibirán nada, porque, como bien saben, solo yo he estado a su lado en los momentos difíciles. Laura no pudo soportarlo más. Se levantó sin decir una palabra, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, y salió de la mansión. Ya no lloraba por él, lloraba por sí misma, por haber esperado tanto tiempo, por haber creído que el amor bastaba. Caminó bajo la lluvia ligera que comenzaba a caer, con el vestido empapándose, pero sin importarle. Lo único que quería era alejarse de ese lugar donde su dignidad había sido enterrada viva. Esteban ni siquiera la miró. Se quedó al lado de Patricia, como un soldado que ha olvidado su nombre, su pasado, su humanidad. Lo que nadie sabía es que Rosa, al colgar la llamada, no la había cortado del todo. Por un error del viejo teléfono de línea fija, la conexión permaneció abierta unos segundos más, y en esos segundos escuchó cómo Patricia anunciaba la herencia. Escuchó las risas, escuchó el silencio cómplice de su hijo, y en ese instante algo en ella se quebró, y algo más despertó. No era venganza, era justicia, no era rencor, era protección. Al día siguiente, Laura llamó a Rosa no como rival, sino como aliada. «Sé que no hemos sido cercanas», le dijo, «pero él ya no es el hombre que amé, y temo que esté a punto de perderlo todo». Rosa escuchó en silencio. Luego, con voz firme, respondió: «Tal vez aún no sea tarde». Juntas, aunque a distancia, comenzaron a actuar. Rosa no salió de su casa, no lloró frente al espejo. En cambio, abrió un viejo baúl de madera, donde guardaba los recuerdos de la infancia de Esteban: sus primeros dibujos, sus boletines escolares, las cartas que le escribía cuando viajaba por trabajo, y entre esas reliquias
encontró algo más valioso: a los archivos personales de su difunto esposo, entre ellos un cuaderno con los estatutos originales de la empresa familiar. Y allí, en letra menuda, una cláusula que el padre de Esteban había incluido tras ver cómo un socio cercano fue manipulado por su propia esposa. Cualquier transferencia de patrimonio debía ir acompañada de una evaluación psicológica que certificara la capacidad de decisión del titular. A nadie la conocía. Nadie, excepto Rosa. Comenzó a llamar uno por uno, no con gritos, no con acusaciones, solo con una voz tranquila, firme, cargada de dolor y claridad. Señor Martínez, le dijo a uno de los socios más antiguos, ¿usted recuerda cómo mi hijo era antes de que Patricia entrara en su vida? ¿Recuerda cómo negociaba, cómo defendía a su equipo? Sí, lo recuerdo, respondió el hombre, con voz apagada. Pues, ese hombre ya no existe, dijo Rosa, y si no lo detenemos, perderemos no solo su empresa, sino a él mismo. Les mostró mensajes, grabaciones, testimonios de empleados domésticos que habían sido testigos de cómo Patricia aislaba a Esteban. Las pruebas eran abrumadoras, metódicas, devastadoras. A los socios, alarmados, convocaron una junta de emergencia. Descubrieron que Patricia ya había iniciado contactos con compradores extranjeros dispuestos a pagar millones por las empresas sin importarles el legado ni los empleados. Entonces, Rosa dio el paso final. Contactó a un abogado de confianza, uno de los pocos que aún honraba la memoria del padre de Esteban. Al principio, el abogado dudó. Es una cláusula antigua. Nadie la ha invocado en 30 años. Pero al ver las pruebas de manipulación, asintió. Esto no es herencia, es abuso en una mañana. Mientras Patricia preparaba los papeles finales en la biblioteca de la mansión Sono el Tamber, era un hombre mayor, traje oscuro, maletín en mano. Se presentó como el representante legal del patrimonio familiar. Mostró una orden judicial. Explicó que, hasta que Esteban no fuera evaluado por un equipo profesional de salud mental, ninguna transferencia de bienes era legalmente válida. Patricia palideció. Esteban, confundido, intentó protestar, pero los abogados de la empresa lo silenciaron con una cortesía glacial. La noticia se filtró. Un periodista investigativo publicó un reportaje titulado «A la viuda que jugó con el corazón de un hijo». Las redes estallaron. Las fotos de la fiesta, los mensajes de texto, las declaraciones de los empleados, todo salió a la luz en cuestión de días. Patricia dejó de ser una dama de la alta sociedad. Se convirtió en un símbolo de manipulación. Fue expulsada de clubes, excluida de juntas directivas. Años después, se rumoreaba que vivía en un departamento pequeño en la periferia, dando entrevistas donde se presentaba como víctima de una conspiración familiar. Nunca se arrepintió, solo aprendió a vestir. Su orgullo con andrajos Esteban fue obligado a someterse a una evaluación psicológica que duró 3 semanas. Psicólogos forenses y peritos independientes coincidieron en el diagnóstico. Sufría un caso severo de manipulación emocional, conocida como gaslighting, que había erosionado su juicio, su autoestima y su capacidad de decisión. Las decisiones tomadas bajo esa influencia carecían de validez legal y moral. La herencia quedó en custodia judicial. Las empresas fueron puestas bajo administración provisional y lo más devastador llegó después. Esteban, expuesto y humillado, intentó reconstruir su vida, pero Laura ya había presentado la demanda de divorcio. «No quiero un marido que no se respeta a sí mismo», le escribió en una carta que nunca envió, pero que guardó como recordatorio. Sus antiguos amigos lo evitaban, la prensa lo ridiculizaba, y Patricia, al ver que ya no podía obtener nada de él, lo abandonó sin una palabra. Solo entonces
en la soledad de un pequeño apartamento alquilado en un barrio desconocido. Esteban entendió la verdad. Ann no fue su esposa quien lo abandonó primero. Fue él quien la traicionó con su silencio. Ann no fue su suegra, quien lo amaba. Fue ella quien lo usó como escalón. Ann fue su madre, Rosa, la única que, incluso tras ser humillada en público, había luchado para salvarlo un domingo por la mañana. Fue a su casa con flores silvestres, las mismas que solía traerle cuando era niño. Llamó a la puerta. Rosa abrió, con el delantal puesto, como si nada hubiera pasado. A mamá, murmuró, con los ojos llenos de lágrimas. Perdóname. Rosa lo miró, no con rencor, no con lástima, sino con una serenidad que solo nace del amor inquebrantable. Te perdono, hijo, le dijo, porque una madre siempre perdonan, pero el perdón no borra las consecuencias. Ahora debes aprender a caminar solo y a elegir mejor a quién llamar familia. Esteban comprendió, y esa comprensión fue más dolorosa que cualquier castigo. Así terminó la historia de un hombre que perdió todo por confiar en quien le halagaba en lugar de en quien le decía la verdad, y de una madre que, con sabiduría, paciencia y un amor inquebrantable, usó la ley, la verdad y el silencio para rescatarlo de su propia destrucción. Una historia donde el amor verdadero no se exhibe en fiestas ostentosas, sino que se demuestra en las sombras, sin testigos, sin recompensa, donde la lealtad no es obedecer, sino proteger, y donde la vida, tarde o temprano, pone a cada quien exactamente en el lugar que merece. Años después, Rosa regaba sus geranios en la ventana de su pequeño balcón. No había cámaras, no había testigos, solo el murmullo del agua, el canto de un pájaro y la paz de quien ama, sin necesidad de ser visto en sí. Esta historia te conmovió. Si sentiste el peso de cada palabra, no olvides suscribirte a Eco Escuchado. Dale like, comparte con alguien que necesite escucharla y comenta qué personaje te marcó más, porque en este canal las historias no solo entretienen, transforman, shananan, recuerdan. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima entrega.